Muy buenos días, un saludo de Marco, The Economics, el falso Mesías, verdad o mentira, cierto o falso. Este video que hago, lo hago para las personas de amplio criterio y no para borregos que solo se enajenan con su falso Mesías chafa y que no ven la realidad de lo que actualmente está pasando en México. Y muchas personas en este país inconscientes dicen que esta revista mundial de The Economics está atacando al actual disque representante de México, al supuesto Mesías Chafa, y muchas personas inconscientes solo piensan que lo está atacando esta revista The Economics, en el cual le dijo que es un Mesías falso. Pero si entienden, las personas que saben de economía saben que es muy importante lo que dice esta revista. Por consiguiente, los verdaderos economistas saben que es pero muy importante lo que dice esta revista, y no los intelectualoides que no saben absolutamente nada. Porque lo que dice esta revista, The Economics, pues lo ven muchos empresarios a nivel mundial, y de acuerdo a lo que comenta esta revista The Economics, es que muchos empresarios a nivel mundial toman la decisión de invertir o no invertir en México. Por eso les digo que lo que dice esta revista es importante para México y para los verdaderos economistas, analistas, y no para esos intelectualoides que no saben absolutamente nada, porque lo que dice esta revista sí repercute en México, ya que es una revista que se ve a nivel mundial y en todo el mundo, y si hay muchos empresarios de todo el planeta Tierra que quieren invertir en México, pues si ven inestabilidad en México, pues obviamente no van a invertir en este país, pero si ven que hay oportunidades de crear empresas en México, pues van a venir a invertir a México. Y hay muchas personas que por ignorancia y desconocimiento dicen que esto es de fifís, que es de gente rica, que no les interesa. Pero si usan su cabecita, muchas personas tienen que entender que los que generan el empleo en México y a nivel mundial son los empresarios. Porque si tú te das cuenta, cada familia en México y también a nivel mundial, sus empresas en las cuales trabajan, pues es en una empresa extranjera de algún inversionista que invierte en X país, pero en este caso en México, y genera empleo. Entonces, si tú usas el cerebro, te vas a dar cuenta que los que generan el empleo no es el gobierno, no son los parásitos y la escoria del gobierno. Los que generan el empleo son las empresas y los empresarios. Te guste o no te guste, los empresarios son los que generan empleo. Y obviamente si tú tienes empleo, pues puedes crecer económicamente y darle lo mejor a tu familia, a tus hijos y a tus seres queridos para salir adelante. Por consiguiente, hay muchas personas que no entienden que sí es necesario la inversión extranjera. Debemos de recordar que actualmente vivimos en un mundo globalizado y que el país que no tiene inversión extranjera se va quedando y se va rezagando y se va quedando atrás. Si ustedes entienden cómo se está moviendo la economía a nivel mundial y a nivel planetario, pues tienen que entender que países como China, como Singapur, como Dubái, como Emiratos Árabes, como Australia, etcétera, etcétera, pues son países que requieren y han recibido la inversión extranjera, lo cual con buenas políticas económicas de esos países, pues han tenido un crecimiento gigantesco en sus economías, lo cual los ha hecho ser líderes mundiales y ser países del primer mundo en el cual están avanzando a pasos agigantados. Así que no me digan que la inversión extranjera no es buena, porque la inversión extranjera es la que genera empleo en todos los países a nivel mundial. Pero de acuerdo a lo que dice esta revista, las personas tienen que usar su criterio y no andar como borreguitos, de que solo se dejan llevar por ideologías dogmáticas políticas del supuesto Mesías chafa en México
y que dicen que esta revista lo está atacando. No, no lo está atacando, amigos, está diciendo la verdad. Entonces les voy a poner unos ejemplos para que ustedes me digan si es cierto o es falso lo que dice esta revista. ¿Es cierto o es falso que la economía en México está estancada? Usa tu mente y tu criterio y analízalo sin fanatismo político y dogmático del supuesto Mesías chafa, y en ti entiende si es verdadero o es mentira, o es cierto o es falso. ¿Es cierto o es falso que el supuesto Mesías chafa permitió que miles de centroamericanos entraran en manadas, en verdaderas estampidas en México? Hazte la pregunta tú mismo. ¿Es cierto o es falso que el supuesto Mesías no le haya dado abastecimiento a los hospitales y a los centros de salud en el cual fallecieron miles de mexicanos por el bicho del coronavirus? ¿Es cierto o es falso de que abrazos no balazos ha generado una violencia bestial en México que es imparable y que no se ha logrado parar? ¿Es cierto o es falso que el supuesto Mesías chafa hizo la rifa del avioncito en el cual no se lo entregó absolutamente a nadie? ¿Es cierto o es falso que se quitaron las estancias infantiles y la ayuda a las mujeres y madres solteras que más lo necesitan? ¿Es cierto o es falso que no ha hecho ninguna detención de ningún corrupto de los politiquillos y escoria política del pasado, que por intereses personales no ha detenido a ningún corrupto de estos traidores y vendepatrias al pueblo de México? ¿Es cierto o es falso que dijo no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Es cierto o es falso que prometió que iba a haber crecimiento económico del 6% y actualmente está menos el 9%? O sea, en vez de ir para arriba, México va para abajo. ¿Es cierto o es falso que cuando le dicen que la violencia está bestial en México, dice que no está en sus datos? ¿Es cierto o es falso que está dividiendo a México y que cuando las personas lo cuestionan, dice que es producto de los conservadores y de los fifís? ¿Es cierto o es falso que está dividiendo a México entre sus mascotitas y los fifís? ¿Es cierto o es falso que no hay crecimiento económico en México? ¿Es cierto o es falso que ya quebraron miles de empresas, por lo cual ha creado un desempleo bestial y feroz en México? Etcétera, 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 etcétera. La lista es interminable y no terminaría. Entonces las personas se tienen que poner a reflexionar que lo que dice la revista The Economics del falso Mesías, las personas sin fanatismo dogmático y sin lavado de cerebro o ideología política, deben de meditar, porque no hay otra cosa, y reflexionar 5 o 10 minutos si esto es verdad o es mentira o es cierto o es falso. Porque esta revista internacional no solo habla por hablar, tiene los datos en la mano y sobre datos habla. Y sobre esos datos ellos analizan y lo escriben en su revista, por lo cual esta revista tiene una visualización mundial en el cual muchos empresarios de todo el planeta lo ven, y de acuerdo a lo que dice esta revista The Economics, es como muchos empresarios toman la decisión de invertir o no invertir en México. Por consiguiente, eso que dicen que no es importante lo que dice esta revista The Economics, están muy pero muy equivocados. Porque los buenos economistas que analizan la realidad saben que sí es extremadamente importante, y lo que dice esta revista, muchos empresarios tomarán la decisión de invertir o no invertir en México, y de que aquí no se trata de intelectualoides que dicen que solo están atacando al supuesto Mesías, cuando la realidad está más que derecha. Más derecha no fue la flecha
les guste o no les guste a todos estos borregos que se dejan engañar por el Mesías chafa, por este disque representante, entre comillas, retorcido mental, que no está haciendo nada por México, que está destruyendo la economía y que si no se hace algo ya, este sujeto mandará a México al bote de la basura. Por consiguiente, reflexionen que lo que dice la revista The Economics, pues es la realidad, la cruda realidad, les guste o no les guste, y que depende de eso si en México vienen a invertir empresas extranjeras para generar empleo, porque millones de mexicanos están desempleados y necesitan un empleo, y debemos de reconocer que los empresarios son los que generan los empleos, no los gobiernos. Los gobiernos solo necesitan hacer buenas políticas y leyes adecuadas para la inversión, el desarrollo, pero sobre todo la inversión extranjera para que crezca México, y que muchos mexicanos tienen que entender que es necesario la inversión extranjera, porque estamos en un mundo globalizado y los países que no reciben inversión extranjera se atrasan y se quedan. Los países que están avanzando a nivel mundial, tanto los países de Europa, del Medio Oriente como Emiratos Árabes, China, Singapur, Dubái, Australia, Corea del Sur, etcétera, etcétera, están creciendo porque están recibiendo inversión extranjera. Eso crea miles de empleos, lo cual crea desarrollo económico, social y bienestar en la población de todos los países a nivel mundial, pero que es necesario que en México se invierta a través de la inversión extranjera para generar los miles y millones de empleos que hacen falta en el pueblo de México y que lamentablemente se perdieron por este inútil, incompetente, inepto, este dictadorzuelo retorcido mental que en vez de fomentar el desarrollo económico y la inversión en México, se dedica a ahuyentarla, a destruirla, pero sobre todo a estancar al pueblo de México. Creen conciencia, usen su criterio y entiendan que lo que acaba de decir esta revista The Economics es muy importante para la inversión extranjera que tanto le hace falta al pueblo de México. ¡Viva México! Que tengan un excelente y maravilloso día. Saludos a nivel mundial. Muy bonito día y creen conciencia.